Listo. Muy buenas tardes a todas. ¿Cómo me les va? Espero que todo súper bien. Bienvenidas a la sesión de hoy. Recordarles que la semana pasada hablamos un poquito de que la sesión de hoy la vamos a tener con una profesional del IAFA, la compañera Jacqueline Torauge. Ella es psicóloga y nos va a hablar un poquito sobre el tema con respecto a sustancias psicoactivas y demás. Entonces, el auditorio es todo suyo, Jackie. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como les dijo Andrea, mi nombre es Jacqueline. Yo soy psicóloga, trabajo en el área de prevención de el IAFA y tengo más de 17 años de trabajar ahí. Entonces vamos a ver hoy un poquito sobre algunos indicadores de consumo y algunos conceptos importantes que es necesario saber. Nada más déjenme, no me acuerdo dónde era lo del audio, de compartir. Cuando pones a compartir, te va a salir en la esquina derecha, te va a salir compartir audio. Ahí en la esquina derecha dice. Ah, ya lo vi, compartir sonido. Exacto, compartir sí, sonido. Y ahí ya te sale. Listo. He tenido la compu pegadísima. Vamos a ver cómo me va. Ahí lo pueden ver. Sí, ya que sí se ve. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ir viendo algunos conceptos importantes. Eh, Me gustaría más o menos que me dijeran cuál es el concepto correcto, sustancias psicoactivas o drogas, Yo creo que ambos. ambos. Ujú. Ok, Yo creo que las psicoactivas son las que van directo ¿cómo se llama? En las actitudes de la persona y las mm, sustancias es la sustancia que hace que hayan los problemas ¿Qué es? psicoactivos. ¿Tu causa? ajá, ok. Regáleme un segundito porque es que me está tirando aquí como un mensaje. Bueno, vean, me voy listo. Nosotros hemos encontrado el concepto o hemos escuchado el concepto de drogas durante hace muchísimos años, durante no, un montón de años, creo que más de 70 años está el concepto de drogas y no lo escuchamos en la televisión, se leen en los libros, ¿verdad? Ese es el concepto. Pero si yo a ustedes les digo, eh, drogas, ¿ustedes en qué piensan? ¿Qué tipo de sustancias? Si yo les digo, vean, ahí afuera de su casa están consumiendo drogas, ¿qué se imaginan que están consumiendo? Cocaína, marihuana, Ujú. ¿Qué más? heroína. Ajá. Ahora hay unas que se hacen con agua, ¿cierto? Que se pueden confundir que se pueden Diluir. diluir, ajá, con frescos y todo. Ujú. Yo creo, Jackie, que generalmente cuando se habla de drogas es como lo prohibido, ¿verdad? Lo que no está normado, lo que está fuera de la ley, por así decirlo. Exactamente. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra droga, siempre pensamos en las sustancias ilegales, todo lo que ustedes me mencionaron, cocaína, crack, la compañera decía las que se pueden diluir, bueno, como ahora hay ketamina líquida, hay la clonazepam, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de sustancias son en las que nosotros pensamos. Pero yo me imagino que ninguna de ustedes pensó en el tabaco, alguien fumando fuera de su casa, ni tampoco pensaron en que alguien se estaba tomando un par de cervezas, tal vez afuera de su casa, ¿verdad? Entonces, siempre el cerebro donde escucha drogas asocia todas las ilegales y drogas son todas.
Por eso es que el término cambió a sustancias psicoactivas. Ese es el término correcto. ¿Por qué? Porque sustancias psicoactivas engloba todo, desde las sustancias legales hasta las ilegales. ¿Cuál es otra sustancia legal? ¿Cuáles son otras drogas legales? Aparte del alcohol y el tabaco. Que es la que nos dan en los hospitales, morfina y todas esas. Exactamente. Morfina, la codeína, ¿verdad? Todas las benzodiazepinas son todas las clonazepam, la diazepam, todas las PAM, ¿verdad? Que siempre recetan, que le llaman las drogas de receta verde, así es como nos llegan a decir a nosotros en el IAF. Entonces, todos esos psicotrópicos también están catalogados como sustancias psicoactivas. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta mucho hacer la relación. Decir cómo que una cerveza es droga, cómo que un vino es droga. Bueno, sí, porque todas afectan el sistema nervioso, van a alterar cualquier sustancia que usted consuma y que afecte el sistema nervioso central, es catalogado como una droga o una sustancia psicoactiva. Pero vamos a seguir escuchando droga en todo lado porque es como el término más popular, pero tenemos que tener en cuenta que no solo va dirigido a las sustancias ilegales, tiene que ver, ¿verdad? El concepto un poco con más restrictivo, asociado a lo ilegal. Entonces, por eso es que se le ha querido dar una descripción más general, ¿verdad? Que cualquier sustancia que pueda afectar el sistema nervioso central es considerado una droga, ¿verdad? Entonces, aquí me voy a devolver un poquito. eh, y aquí vemos varios conceptos. Vamos a irlos desarrollando de uno a uno. Entonces, bueno, ya vimos que las sustancias psicoactivas son varias, legales y ilegales. Estas sustancias están divididas también, no solo en legales y ilegales, sino en controladas y no controladas. ¿Cuáles son controladas? Bueno, las que yo puedo, por medio, se puede controlar un poco, que no al 100%, pero su consumo por medio de una receta. Que yo voy con los psicotrópicos a una farmacia, no me los venden a la libre, sino con una receta. Antes yo podía ir y comprarlos en una farmacia, después iba a otra con la misma receta y me las volvían a vender. Ahora no, ahora es con un código, ¿verdad? Entonces, si yo ya utilicé ese código en una farmacia, pues ese código ya queda, no es válido en otra. Entonces, a eso se le llama controladas, sustancias controladas. ¿Cuáles son las no controladas? Bueno, las que están en la calle, las ilegales, las que no podemos tener, eh, no saber, ¿verdad? Quién vende, cómo lo venden y en cualquier momento. Y también las sustancias están divididas en naturales, en sintéticas y semisintéticas. Las naturales son como decir los hongos, eh, como decir la marihuana, ¿verdad? Ya lo que es la cocaína, aunque tiene la hoja de coca que es natural, esa ya sería semisintética. ¿Por qué? Porque ya tiene un proceso químico también. Aunque tiene una parte natural, que es la hoja de coca, también tienen aditivos como gasolina, como ácido muriático, como ácido sulfúrico, ¿verdad? Y otros componentes que ya ahí la hacen semisintética. ¿Por qué no del todo sintética? Bueno, porque ahí está la hoja de coca, ¿verdad? En medio, aunque es un porcentaje, es un 20% de hoja de coca y el resto es de puros químicos. Y están las que son sintéticas, son totalmente hechas en un laboratorio a base de químicos. Pero creo que la clasificación más importante es lo que hace a nivel del sistema nervioso central. Hay sustancias que son depresoras del sistema. No es que van a deprimir a la persona, sino que cuando se refiere a depresoras es que baja, digamos, el nivel del sistema.
Entonces, aquel mensaje de una neurona a otra que pasaba rápidamente, ese mensaje se pone lento, ya no dije, bueno, se pone lento. El ritmo cardíaco baja, la presión arterial también, por ejemplo, eh, los reflejos que yo tengo, ¿verdad? Normalmente esos van a estar más lentos. Por eso es que se dice que cuando una persona toma, porque el licor es un depresor del sistema nervioso. Esa persona toma, ya tiene cierta cantidad de licor en su organismo, entonces empieza a enlentecerse, creo que se dice así, el sistema. Entonces, todos esos reflejos ya van a estar más lentos. Si él va conduciendo, por ejemplo, y tiene que maniobrar, pues no va a poder maniobrar de la misma forma como si no estuviera bajo los efectos. Al deprimirse tanto el sistema nervioso central, es muy probable que se pueda quedar hasta dormido en el volante, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de sustancias, ¿verdad? Que unas van a deprimir el sistema, otro lo va a acelerar, ¿verdad? Entonces, las depresoras del sistema nervioso están las estimulantes del sistema nervioso, que estas hacen lo contrario, ¿verdad? La persona va a andar muy acelerada, eh, su cerebro va a ir como a mil, ¿verdad? El ritmo cardíaco fuerte, la presión arterial también, ¿verdad? Entonces, esas hacen lo contrario. Entonces, podemos ver a gente hablando muy rápido, muy acelerados y que no se duermen o que tienen demasiada energía. Es que probablemente han consumido alguna sustancia de estas, ¿verdad? Y otra de las clasificaciones es las sustancias alucinógenas. Estas sustancias están creadas para provocar alucinaciones. No quiere decir que si yo consumo una depresora o consumo un estimulante, no voy a tener una alucinación, ¿verdad? O no voy a tener una paranoia, pero específicamente, las sustancias alucinógenas fueron creadas con ese fin. ¿Y qué es lo que hacen las alucinógenas? Lo que hacen es alterar todos nuestros sentidos. Entonces, yo voy a escuchar más agudo, voy a ver cosas que no existen, se me agudiza el tacto, se me agudiza el olfato, el gusto, ¿verdad? Todos nuestros sentidos se van a ver alterados. Y nosotros tuvimos el caso de un muchacho que había consumido una sustancia alucinógena y él llegó todo, sus brazos todos despedazados, el cuerpo despedazado, y él decía que es que él olía a podrido, que su olor era podrido. Entonces él se bañaba y se bañaba y se pasaba, primero empezó con una esponja de esas de lavar trastes, las Scotch Brite, y que no soportaba el olor a podrido, y no soportaba y se pasaba la esponja y terminó pasándose a la hambrina. Entonces se rasgó todo el cuerpo, estaba todo dañado, porque dentro de las alucinaciones que tenía era esa, que él olía mal, que él se estaba pudriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque altera hasta el olfato, altera la vista, empiezan a ver cosas, no sé, que elefantes rosados o que una araña gigante o cosas de ese tipo, ¿verdad? Porque agudiza todos los sentidos, los altera. Y ahora, ¿verdad? Por mucho tiempo tuvimos esos tres tipos de sustancias, ¿verdad? Esos tres tipos de clasificaciones: depresoras, estimulantes y alucinógenas. Pero ahora, con las mezclas que se han dado, hasta con las plantas naturales, ¿verdad? Y, por ejemplo, con la marihuana hay mezclas de cepas, ¿verdad? Hay cepas diferentes de tipos de marihuana y se han mezclado entre ellas, entonces hay alteraciones importantes. Entonces ahora tenemos una nueva clasificación que son las sustancias mixtas. Estas sustancias, eh, ¿qué las hace ser mixtas? Bueno, que puede ser que Andrea y yo nos fumemos el mismo puro de marihuana y resulta que a mí me empezó a deprimir el sistema nervioso central, ¿verdad? Yo empecé a sentirme cansada, con sueño, eh, me pesaba la boca a la hora de hablar, y puede ser que Andrea, que se fumó exactamente el mismo puro, esté acelerada,
hable como a mí, tiene una gran energía, eh, camina para un lado, camina para el otro, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman mixtas, porque ahora estas sustancias reaccionan dependiendo del organismo de la persona. A uno les cae de una forma, a otro les cae de otra, ¿verdad? Entonces, dentro de esas tenemos la marihuana, es mixta. El tabaco ha variado un poco, ¿verdad? Entonces, también en algunas personas puede ser depresor, en otros puede ser estimulante. La ketamina también es otro tipo de droga que dependiendo de la persona, así va a tener la misma reacción, ¿verdad? Pero entonces esto es un poquito como para hacerles introducción de las sustancias psicoactivas. Y dentro de todo esto tenemos un término importante, que es la tolerancia. ¿Alguna sabe qué es la tolerancia en el consumo? Bueno, por ejemplo, perdón, yo por ejemplo, yo me di cuenta que mi hijo había consumido hasta que fuimos al IAFA y el IAFA le hizo el doping. Él fue impresionante en ocultar las cosas y la tolerancia que él tenía a las drogas, la Ujú, tolerancia que él tuvo al alcohol, al cigarro, cocaína, marihuana, todo un montón de cosas que yo me di cuenta hasta que llegamos al IAFA. Entonces, sí, sí, a veces, la mayoría de las veces logran engañar a la gente demasiado porque lo sostienen, lo sostienen, lo sostienen, lo sostienen, hasta que todo sale a la luz. ujú. Muchas veces creemos que alguien que consumió alguna sustancia se le nota mucho, ¿verdad? Que no va a poder moverse, que no va a poder hablar, que no va a poder, ¿verdad? Y puede ser, claro que sí. O sea, sí es notorio. Pero hay otras personas que han empezado a tolerar muy bien la sustancia y aprenden como a, no podemos decir a manejar, porque al final todos, como decía, voy a decir el término de un muchacho que me dijo, yo pensé que yo lo podía manejar hasta que me desboqué, ¿verdad? Ellos van ahí eh, jugando con el consumo y hasta que llega el momento en que pierden el control. Entonces, la tolerancia es eso, ¿verdad? Cuánto mi cuerpo va tolerando dosis cada vez más o cada, eh, tal vez va tolerando cada vez más dosis de alcohol o va tolerando diferentes sustancias, como decía la compañera. Entonces, por ejemplo, yo me tomo 3 cervezas todos los días y al cabo de 3 meses ya esas 3 cervezas no me hacen ni cosquillas. Necesito tomarme unas 5 cervezas al día para sentir los mismos efectos, ¿verdad? Si todos los fines de semana salgo y me tomo 8 cervezas, ya un mes después, cuando salga ese fin de semana, 8 cervezas no me van a hacer nada. Ya necesito 14 cervezas, quizás, o 13 cervezas para sentir los mismos efectos. Y puede ser que se aumente la dosis o puede ser que se aumente más bien el tiempo de consumo, que el tiempo de consumo sea más corto. Por ejemplo, me acuerdo un muchacho que decía, es que yo antes me fumaba un puro antes de irme al trabajo y después me fumaba un puro cuando llegaba del trabajo. Pero ahora ya a las 10 de la mañana yo estoy como loco, ¿verdad? Así era como él me decía, yo estoy como loco a las 10 de la mañana buscando ver cómo fumo, porque ya no me aguanto hasta las 4 de la tarde que llegue a la casa. Entonces ya el cuerpo toleró esa cantidad de, de dosis de marihuana, pero ya el cuerpo le dice, no, yo necesito un poquito más, subámosle la dosis o acortemos los plazos, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con tolerancia. Y las personas que van cada vez teniendo, como popularmente llamamos, aguante, pues van disimulando un poco más. Imagínense que al IAFA llegó un abogado hace mucho tiempo que él dice que empezó fumándose unos puros de marihuana y ahora se fuma 13 puros al día. Y él va a los juicios y él en el juicio, él dice, yo me siento normal y la gente no lo nota, pero yo estoy, y yo uso mucho los términos populares, ¿verdad? Dice, yo estoy ahí bien periqueado, ¿verdad? Bien, bien fumado. Es como dice, periqueado es con cocaína. Yo estoy bien fumado ahí, pero nadie se da cuenta. Pero si yo no me fumo, yo no puedo funcionar,
ya yo no funciono sin la marihuana, ¿verdad? Entonces vea el grado de tolerancia que va teniendo el cuerpo, que va aumentando y aumentando y aumentando la dosis para poder sostenerse durante el día. Entonces a eso se refiere un poquito sobre la tolerancia. Si ustedes tienen alguna duda, necesitan hacer una pregunta, pueden interrumpir, no hay ningún problema. Y de la tolerancia, ¿verdad? De ir aumentando dosis y dosis o acortando los plazos, pues ahí es donde puede aparecer en algún momento la dependencia. Nosotros podemos hacer como adultos, ¿verdad? Los menores de edad no, pero los adultos podemos hacer un uso de alguna sustancia, por ejemplo, el licor. Entonces yo puedo decir, bueno, yo uso el licor, que salí a una fiesta, me tomé un par de traguitos, o un fin de semana me tomé un vinito y ya, y no me hace falta, puedo salir al mes o a los 15 días y tomarme tal vez una cerveza. Eso es hacer un uso, ¿verdad? Cuando ya hay un abuso, hay tres tipos, ¿verdad? El uso, el abuso y la dependencia. Bueno, y está el experimental, que es el que hacen los adolescentes. Consumo experimental, consumo ocasional, que es el usar, ¿verdad? Yo ocasionalmente uso una cerveza, ocasionalmente me tomo un vino. Entonces es experimental, ocasional y habitual. Cuando ya no es ocasional, que yo ocasionalmente voy y me tomo una cervecita y no pasa nada, ¿verdad? Cuando ya lo hago habitual, ya es un hábito, ya es casi de todos los días, o lo habitual lo hice todos los fines de semana, ¿verdad? No se me puede pasar ni un solo viernes, ni sábado, ni domingo que yo me enfieste, ¿verdad? Entonces, en el habitual ya empieza a haber un abuso, que ese fin de semana, yo ya todos los fines de semana salgo, no puedo perder fiesta, ¿verdad? O no puedo perder fin de semana sin enfiestar. Pero cada vez que yo salgo, resulta que tengo que emborracharme. ¿Viste hacer No puedo, todo el rato que estoy apenas me se cuesta? puedo salir, no puedo salir y tomarme un par de tragos y ya devolverme, no. Yo tengo que terminar tomar. Ese día me tomé, ojalá me hayan pagado, ¿verdad? Y me tomé toda la plata del alquiler de la casa o me tomé todos los recibos, la plata que tenía para los recibos de la luz y el agua o la plata que tenía para la comida, me lo tomé todo en una sola noche. Cuando paré, cuando me cerraron el bar, cuando se hizo de mañana o cuando ya me quedé sin plata. Entonces ahí ya hay un abuso, ya ahí no es un uso ocasional, ya es un abuso y lo empiezo a hacer habitual, ¿verdad? Lo hago parte de un hábito. Ya todo el tiempo me pasa lo mismo. Son esas personas que los invitan a una fiesta y terminan borrachos y son el patito de la fiesta y todo el mundo se ríe porque se cayó, porque se vomitó, porque fue el de los chistes que cuando se fue a sentar en una silla cayó acostado y todo el mundo se ríe. Pero lo cierto es que esa persona ya está teniendo problemas con el alcohol. Porque yo puedo salir y yo puedo decir, bueno, voy a tomarme 2 cervecitas y ya, hasta aquí. Ya digo, no, ya no quiero tomar más, estoy bien así. Pero esas personas, es como yo siempre les digo y siempre menciono esto, es como si nosotros tuviéramos un interruptor aquí en el cerebro. Yo me tomo 2 cervezas y ese interruptor se me enciende, me dice, ya, pare ya, ya no necesita más. Pero las personas que abusan del alcohol es como si ese interruptor lo tuviera mal y no se les prendió. Ahí siguieron, 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 ¿verdad? Y del abuso a la dependencia hay una línea muy delgada, es un brinquito nada más. ¿Por qué? Porque lo hice hábito, porque no puedo controlar lo que tomo y en cualquier momento brinco a la dependencia. ¿Cuándo brinco? ¿Cuándo sé yo que pasé del abuso a la dependencia? Cuando eh, gasto ya la plata que tenía para otros fines, los gasto solo en consumir, cuando ya no me importa faltar al trabajo, cuando empiezo a tener problemas legales
y familiares y a pesar de esos problemas yo sigo tomando o sigo consumiendo, ahí es cuando sabemos que una persona, pese al montón de dificultades y problemas que tiene, sigue con la compulsión de seguir tomando, de seguir consumiendo, ¿verdad? Entonces ahí es cuando ya vemos que alguien es dependiente, que ya no es solo que abusa, sino que ya tiene una dependencia. Desde que se levanta está pensando cómo va a consumir, cuándo va a consumir, con qué plata voy a consumir, quién me va a invitar o quién me va a acompañar a consumir, ¿verdad? Entonces, en el día nosotros tenemos un montón de situaciones, de preocupaciones, de cosas que hacer. Las personas con dependencia de que se levantan, su único pensamiento es cómo voy a hacer para consumir, ¿verdad? Entonces ahí se va viendo la diferencia. En la adolescencia, como les decía, es una etapa muy vulnerable, principalmente en la adolescencia. ¿Por qué? Porque ahí ellos van a definir un montón de cosas, ¿verdad? Y ahí es donde experimentan más, donde se sienten más grandes, como más libres y empiezan a experimentar. Es donde hay más presión de grupo, es donde yo debo de demostrarle a otros, ¿verdad? Que soy grande o que necesito pertenecer a un grupo, ser aceptado, ¿verdad? Yo un día estos estaba dándoles un taller a unos chicos de la Miguel Obregón de sexto y yo les decía, ustedes van a llegar a un colegio donde no conocen a nadie, con poblaciones grandísimas diferentes al colegio, a la escuela, donde no hay una profesora o dos profesoras a cargo de ustedes, sino hay un montón de profesores, ¿verdad? Entonces también van a tener presión de grupo. Y entonces hay que saber manejar mucho esto, ¿verdad? Y trabajar mucho también en su autoestima, porque yo para sentirme bien o quedarle bien a otros voy a terminar haciendo cosas para ser aceptado o para pertenecer a un grupo, ¿verdad? Entonces es una etapa muy vulnerable, es una etapa en la que a veces se toman decisiones por experimentar y, como les decía, por quedarle bien a otros. Entonces es una etapa en la que hay que estar muy vigilantes. A veces creemos que como ya están grandes los podemos ir soltando. Claro, podemos irlos soltando y es lo normal, ¿verdad? Para que ellos vayan tomando herramientas para la vida, pero no podemos soltarlos del todo. ¿Por qué? Porque en la calle hay un montón de gente esperando y al final vamos a ver un video que es como ejemplifica mucho eso de cómo hay buitres, ¿verdad? O gavilanes en la calle esperando a esos muchachos. Entonces, es una etapa muy vulnerable y es una etapa donde también la percepción de riesgo es muy baja. Eso a mí no me va a pasar. Eso a mí nunca me va a suceder. Eso le pasa a otros amigos, ¿verdad? Entonces, el riesgo, ellos lo ven como nada es riesgoso, ¿verdad? Nada es peligroso. Eso le pasa a otros, a mí no, ¿verdad? Entonces la percepción de riesgo es muy baja. Hay factores protectores que todos nosotros deberíamos de trabajar mucho en esos factores protectores. ¿Cuál puede ser un factor protector para los adolescentes o para nuestros hijos en general? Factores protectores son aquellas cosas que los pueden proteger a ellos del consumo de sustancias. ¿Qué puede ser un factor protector que tengan ellos? Nosotros, los papás. El hogar, si es un buen hogar, si hay comunicación, sí, ¿verdad? Porque a veces hay hogares que más bien son factores de riesgo, ¿verdad? Que los papás consumen, que los papás venden, que hay demasiada violencia, que son las 11, 12 de la noche y los chiquitos andan corriendo ahí por la calle y los papás están de fiesta, ¿verdad? Pero en teoría, los padres, ¿verdad? El hogar debería ser un factor protector. ¿Cuál Yo sería? quisiera hacer una pregunta con respecto a esto, porque Ujú. digamos, en mi caso, yo voy, vengo por mi hijo al colegio, yo estoy con él todo el día en la casa es una casa tranquila, nadie es como que hay, o sea, no hay ningún factor de riesgo, nadie consume alcohol, nadie consume drogas, somos solamente mi esposo, mi hijo y yo, pero aún así, ¿verdad? Porque dicen que muchas cosas se vienen desde la casa, pero en mi caso,
no es así. Y mi hijo ahorita está en un punto en el que de verdad, o sea, que yo dije, ¿en qué momento cayó? Si yo estuve tan pendiente, ¿en qué momento cayó? Si nosotros, todo es él, más bien, que sí, no hay otro, o sea, somos nosotros tres nada más. Ujú. Entonces, ahí es donde uno dice, por más de que yo le haya dado buen ejemplo, por más todo, ¿por qué cae al punto de a lo que ha caído? Que estamos con IAF hasta decir basta, con WEM, trabajadora social en la clínica, psicólogo en la clínica, o sea, ¿por qué llegar a este punto? Por las faltas de decisiones de él, pero si también le enseñamos a tomar decisiones, es la influencia de las amistades, entonces. Ujú. Vean, hay que tomar en cuenta que hay factores, esto es multicausal, empezando por ahí, no hay una sola causa. Entonces, puede ser que haya muchos factores, el barrio, la familia, las amistades, el autoestima, ¿verdad? Como les decía, a veces uno puede venir de un hogar donde se les dieron valores, donde se les dio la mayor protección, pero al final los hijos toman decisiones. Y eso es para también uno trabajar un poco en la culpa como papá, porque a veces tendemos a decir qué fue lo que yo hice mal, en qué yo me equivoqué, pero tienen que entender que también ellos toman sus decisiones. Y puede ser que haya un trabajo, ¿verdad? No sé el caso, ni podría decir algo así como muy específico sin conocer, pero a veces con la seguridad de la persona, pues la mamá sea alcohólica. Y de esos dos hermanos, uno decidió hacerse alcohólico y el otro no. El otro decidió estudiar, salir adelante. Tiene que ver también un poco con la composición como individuo, como persona, ¿verdad? Hay que ver qué lo llevó a él al consumo. Bueno, puede ser que él necesitara sentir que pertenecía a un grupo, sentir que pertenecía. Yo necesito pertenecer a este grupo, ser aceptado en el colegio. Recuerdo un chico que él era eh, homosexual y él decía, yo en el colegio me juntaba con los drogos, así me decía, me juntaba con los drogos porque yo prefería que me dijeran, ese es un drogo, a ese es un, me van a disculpar la expresión, ¿verdad? Que él dijo, ese es un drogo, a ese es un placho, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho también en la parte individual, cómo yo manejo mis cosas, cómo me manejo yo en el exterior, qué quiero proyectar, a dónde quiero pertenecer, por quién quiero ser aceptado. Tenemos chicas, por ejemplo, que ellas han sido de un hogar, de un buen hogar y se hacen un novio, el novio consume y ellas con tal de no terminar con el novio, se sienten presionadas o a veces no presionadas, pero quiero ser que mi novio vea que yo soy muy liberal y que estoy en la misma nota, como dicen ellos, de él. Entonces empezó a consumir. Tenemos ahorita una chica que acaba de empezar a ir al IAFA en un colegio aquí de Tibás, donde excelentes notas siempre fue en la escuela, fue primer promedio y llega al colegio, séptimo, octavo, excelentes notas, noveno empieza a venirse de pique, los papás empiezan preocupados que qué está pasando y resulta que empezó cambio de amistades, empezó a andar con otras amistades y cuando le llega a la orientadora un video donde dentro de los mismos amigos, ¿verdad? Que se graban, están todos a pico de botella con cacique y después graban un video donde están todos tirados en el suelo, totalmente alcoholizados, ¿verdad? Y dentro de esas estaba esa chica. La mamá no podía creerlo, me habían dicho que ella había cambiado amistades, que ella estaba con personas que no eran las mejores. Y de uno como papá siempre no quiere creer, ¿verdad? Hasta que la mandan a llamar y le enseñan el video eh, de la muchacha alcoholizada, ¿verdad? Entonces muchas veces también son las amistades, son las decisiones que ellos tomen, de dónde quiero yo encajar y con quién empiezo a andar, ¿verdad? Entonces, eh,
Cuando yo me refiero a factores protectores es que hay muchas cosas que sí, y ahora su hijo que está en consumo necesita también factores protectores. No es que porque esté en consumo ya no, pero bueno, ¿cuáles son los factores protectores? Que no deje de estudiar, aunque sea regañadientes, ¿verdad? Si un chico está estudiando es un factor protector. Si un chico está en la calle, metido en la casa todo el día y en la calle, es un factor mayor de riesgo. Ya no es un consumo que ahí va, ¿verdad? Sino puedes totalmente desbocarse. Si pertenece a algún equipo de algún deporte, es un factor protector. Si, no sé, si está en clases de pintura o si está en, no sé, ahora que hay estas bandas, eh, los cine, si toca algún instrumento, si está en algún grupo de la iglesia o está en los Boy Scout, cualquier cosa que él lo mantenga ocupado, donde enseñen valores, donde enseñen un deporte, donde enseñen algún instrumento, todos esos son factores protectores versus factores de riesgo, donde no estudian, donde tienen mucho tiempo libre, donde pasan pegados al celular y a la computadora, donde están metidos en las redes. Si ustedes pusieran en las redes cómo consumir marihuana, a ustedes les sale cualquier cantidad de cosas. Cómo hacerlo, cómo meterse ahí debajo de una sábana para que le llegue más, o el puro de tal forma, o el puro del otro. Eh, es una cantidad de información que ellos pueden encontrar. ¿Cómo me llega más? Eh, no sé, la clonazepam revuelta con ginger ale, por ponerles algo, porque hay cosas, ¿verdad? De todo hay. Entonces, todo está ahí a la mano. Entonces, no es lo mismo un muchacho que esté ocupado todo el día, ¿verdad? Que el colegio salga para ir a practicar un deporte, un muchacho que no esté estudiando y que de paso esté todo el día pegado con el celular y le da para meterse a buscar todas esas cosas, las amistades que tenga, si hay consumo en la casa, o sea, siempre hay un montón de factores de riesgo, hasta el mismo barrio donde viven, que venden hasta en esquinas, es un factor de riesgo. ¿Verdad? Y uno dice, "Ey, pero ahora están en riesgo en todo lado". Sí, lamentablemente en todo lado venden, en cada esquina venden. Entonces tenemos que luchar más por esos factores protectores, por buscar más alternativas para ellos de que estén ocupados. A veces no tenemos tal vez los recursos para poder pagarles clases de todo, pero hay que buscar también opciones que ofrece la municipalidad, que ofrece el CINEM, si hay Boy Scout o no sé, varias cosas que eso hace un poco la diferencia. Pero como les digo, al final puede ser que tengan un montón de factores protectores, pero en su autoestima, en su seguridad como persona, en su autonomía, no están tan fuertes emocionalmente y son muy vulnerables, ¿verdad? O los convence muy fácil o terminan accediendo a hacer ciertas cosas para quedarle bien a otros. Me acuerdo un chiquillo que me decía, a mí la marihuana ni me gustaba el sabor, no me gustaba, pero yo fumaba marihuana para que no me dijeran que yo era el pato de la clase, ¿verdad? Yo no iba a dejar que a mí me dijeran que era el pato de la clase y que se burlaran de mí. Entonces yo fumaba marihuana para que vieran que era igual que todos, ¿verdad? Entonces muchas veces es por presión hasta de grupo, ¿verdad? De cómo tengo que ser yo ante los ojos de los demás. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Claro. Súper. Bueno, voy a ponerles este video, se llama Pepita Nugget y muestra un poquito cómo se va dando el proceso de tolerancia y cómo se llega a la dependencia. Entonces, ahorita lo comentamos. Y se oye el sonido, por lo menos como los pasos del Sí se oye, progreso. Jackie, sí se oye. Sí, señora. Ok.
Bueno, ¿qué entendieron del video, más o menos, con lo que hemos visto? Qué triste, porque empezó tan alegre, tan bonito el pajarito y evidentemente cuando llegan al consumo así tan grave, ya por más de que consuman nada les da felicidad. Exacto. Esto es lo que yo les hablaba de los tipos de consumo, ¿verdad? El Pepita empezó con el uso o el tipo de consumo experimental, ¿verdad? Vieron que empezó a punzar la bolita esa amarilla, como, ¿qué será esto? Bueno, así es como empiezan los adolescentes, empiezan a escuchar a otros que comentan y empiezan a decir, bueno, ¿qué será eso? ¿Cómo será? ¿Qué me dará? Ese es el consumo experimental. Ya vieron cómo empezó a elevarse, ¿verdad? Sentir. ¿Qué es lo que pasa con el consumo? Nosotros tenemos diferentes sustancias en el cerebro. Con Ujú, el consumo, las más, digamos, las que se ven más alteradas es la serotonina y la dopamina, ujú, principalmente la dopamina. La dopamina es la sustancia del placer. Entonces, por ejemplo, si yo me como un queque de chocolate, a mí empieza a segregárseme ujú. naturalmente en el cerebro. ¿Por qué? Porque ese queque de chocolate me gusta tanto que me da mucho placer, lo estoy saboreando, me sabe tan rico y se va segregando poquitos de dopamina en mi cerebro, que es el placer. Pero una vez que yo termino ese queque de chocolate, esa dopamina es como si se disipa. Hay receptores en nuestro cerebro
que absorben la dopamina, porque imagínense que es que yo me quedé todo el día feliz de que el queque, el chocolate, y no hago nada porque estoy extasiada del queque, el chocolate, todo el día. No podríamos vivir, no podríamos trabajar, no podríamos hacer nada. Entonces, por eso es que la dopamina se segrega en el cerebro, después los receptores la guardan, por así decirlo, para que me puedan entender. Entonces ya yo experimenté eso. Voy en el carro, pongo una canción y me gusta mucho y empiezo a cantarla, se segregan poquitos de dopamina y los receptores después la jalan. Ujú. Eh, Me acosté a dormir y cuando me levanté dije, ay, qué rico haber dormido tanto, poquitos de dopamina. Hago ejercicio, poquitos de dopamina. Todos tenemos eso. Todos los días tenemos poquitos de dopamina, segregación de dopamina durante todo el día. ¿Qué es lo que pasa con la sustancia? Que cuando, digamos, yo me hago una raya de cocaína o pasa con cualquier Lo del sustancia, curso. hay una explosión exagerada de dopamina. Se estimuló tanto que hay una explosión exagerada y por eso es como que el bichillo, No sé, no me llega casi bien el internet. Es bien. Buenas, ¿escuchan a Jackie o solo se me pegó a mí? No, sí se quedó pegado. Ah, ok, ok, debe ser que algo se desconectó. Vamos a ver si ahorita ya, yo creo que ya está conectándose otra vez. Debe ya ser por estoy de esto. vuelta. Ya estás de vuelta, Jackie. Listo. Sí, es que se nos pegó. Listo. Me sacó. Vamos a ver. Si me queda hablando sola. Listo, ahí está ya. Ok. Entonces, y está pegado, ni para atrás ni para adelante, porque esta no era la diapositiva que tenía. Pero bueno, vamos a dejarla ahí antes de que me saque otra vez. Entonces, eso es lo que pasa. Ya llega un momento en que las estructuras del cerebro ya están tan afectadas que aunque haya una explosión de dopamina a nivel del cerebro, ya no es placentero. O ya esas explosiones que tenía al principio ya no existen, ¿verdad? Entonces la persona ya ahí ha adquirido una dependencia. Entonces quiere volver a sentir esas explosiones que al inicio tenía y ya no las tiene. Entonces por eso es que aumenta la dosis, por eso es que consume más seguido o pasa de una sustancia a otra para volver a sentir el mismo efecto, tener esa misma gratificación, ese mismo placer, pero ya no lo va a tener, porque eso es como al inicio, es como que la sustancia o la droga enganchara a la gente con esas explosiones y ya después dice, no, ya ahora lo tengo, ya para qué voy a explotar tanto, ¿verdad? Es como la forma de poderlo entender un poquito más fácil, ¿verdad? Que no es tan a nivel de cerebro. Pero eso es lo que pasa, más o menos. Entonces vemos como Pepita empieza a correr y cada vez se siente mejor, pero de pronto ya no es tan placentero, pero ya ha adquirido una dependencia y necesita seguir consumiendo porque ya el cerebro le pide que consuma. Entonces ya no hay forma de no hacerlo. Entonces ya su cerebro le pide y si no va a tener un montón de cuestiones ahí. Voy a dejar de compartir. Ahí están viendo la presentación. Sí, Se ve, sí, de cómo detecto. Sí, ahí está, tipos de consumo. Ahí está. Ya, ahora Ujú, sí es que estaba pegada, pegada. ujú. Entonces, ahí es donde ya empezó a usar, después pasó al abuso, ¿verdad? Y ya tiene una dependencia. Ya cuando se ve ahí negrita, toda como arrugada, ya ahí tiene una dependencia. ¿Y qué es? Que bueno, ya mi cerebro me pide el consumo,
aunque ya no siento tanto placer, ¿verdad? Así es como juega un poco la cuestión del consumo. En el caso de los chicos, ¿verdad? ¿Cómo yo detecto si ellos empiezan a consumir? Van a haber cambios a nivel cognitivo y de comportamiento. ¿Qué es cognitivo? Bueno, todo lo que es el pensamiento. Va a cambiar el pensamiento y va a cambiar el comportamiento. Hay cambios de manera física, ¿verdad? Se va a ver en su apariencia. Y hay cambios en las relaciones interpersonales, sean con la familia, con los amigos, en la escuela. Ellos cuando ya hay un consumo, eh, ya también tirando más a dependencia, pues empiezan a cambiar. ¿Qué podemos ir viendo? Bueno, van a ver, por eso es muy importante que los papás en el colegio tengan una muy buena comunicación con la profesora o profesor guía, con los orientadores, porque a veces los papás sueltan y no se dan cuenta de nada. Cuando se dan cuenta es porque ya en el colegio los llamaron después de 3 meses que tiene tantas ausencias y que está a punto de quedarse. Es importante estar preguntando, averiguarse el número del profesor o un correo o algo para estar preguntando cómo está, cómo se comporta, si ha cambiado en algo, si bajó las notas. ¿Por qué? Porque empiezan a darse frecuentes permisos para ir al baño o para faltar a clases, ¿verdad? O no llegan. Y entonces muchas veces como padres de familia se dan cuenta de eso hasta final de año o no sé, cada trimestre, porque creo que es que entregan las notas, ¿verdad? Y si no pude ir a la entrega de notas y se me pasó ese trimestre, tengo que esperar 6 meses. Quizás empezó a consumir desde el principio y son 6 meses de consumo que no me di cuenta. Nos dicen, nosotros trabajamos con equipos interdisciplinarios en los colegios y ellos nos dicen, tocan el recreo, todos van al recreo. Apenas vienen del recreo, ya están pidiendo permiso para ir al baño. Y uno ya los tiene medidos, ya uno sabe quiénes son los que siempre piden permiso para ir al baño cuando entraron del recreo. ¿Por qué? Porque como todos acaban de ir al recreo, ya nadie necesita ir al baño, ya nadie va a salir, entonces ellos se piden permiso para ir al baño para poder ir a fumar. Ahí encienden un puro. ¿Por qué no lo hacen en el recreo? Porque cualquiera puede ir a acusarlos. Entonces, mejor cuando recién tocan, ellos piden permiso para ir al baño y ahí aprovechan para fumar. Eh, Presentan bajo rendimiento académico, como esta chica que les decía que era muy buena estudiante, empezó a bajar notas y notas y notas. Ya hay indisciplina, se les llama la atención y ya su reacción es diferente. Problemas en la atención, en la concentración, en la memoria, porque evidentemente el consumo empieza a afectar. Eh, Se les dificulta, por supuesto, estudiar y recordar lo que estudiaron. A veces se ven decaídos, se ven apáticos, con trastornos de sueño, no pudieron dormir bien, eh, irritados, algunos con depresión, comienzan a saltarse las reglas. Unos, dependiendo de lo que estén consumiendo, van a andar muy hiperactivos, como les dije, que con sustancias estimulantes van a andar todo el día hablando, moviéndose, pierden el apetito, pero si son otro tipo de sustancias como las depresoras, van a andar más tranquilos, como somnolientos, como eh, muy pausados, ¿verdad? Y más bien al contrario, les da mucha hambre. Van a cambiar el tipo de música que escuchan, las prendas alusivas, eh, siempre como dándole, haciéndole tributo al consumo, ¿verdad? Hace muchos años estaba la moda de que todo el mundo andaba con suéter y gorras y todo de matas de marihuana, ¿verdad? Pues esa moda ya no está. Tanto antes había gente que hasta no consumía, pero andaba con las gorras de mata de marihuana, el bulto con la mata de marihuana, ¿verdad? Pero cuando vemos un chico que está tan ceñido con eso, ahí nos está diciendo algo. Cuando yo me encuentro artefactos que no sé muy bien qué son en el cuarto o en el bulto o en el pantalón, ¿verdad? Hay que prestar atención. Si ustedes ven ahí, hay pipas, hay cualquier cantidad de estilos, tamaños, colores. Eh, Después están las boletas, podemos encontrarnos boletas que son esos como papelitos de pan
que ahora vienen empacaditos en un cuadrito que se venden en cualquier lugar, ¿verdad? Hasta los chinos los venden. Y ustedes me pueden decir, "Ay, sí, pero ¿por qué si eso es para consumir droga? ¿Por qué lo venden? Porque es permitido. Bueno, porque no es. Las boletas entran al país y se comercializan eh, como algo para consumir el tabaco. Y el tabaco es legal. Entonces, por eso se venden en todo lado. Pero Como los todos saben, vapeadores también, ahora, que le echan esto de cigarro, ¿cómo se llama? El tabaco, nicotina. nicotina. Exactamente. Entonces, van a estar en todo lado porque los negocios lo traen boletas para consumo de tabaco. Pero todos sabemos que se usa también para la marihuana, se usa para mezclar marihuana con cocaína y todo esto. Como decía la compañera, los vapeadores igual, ¿verdad? Ningún menor debería andar con vapeador porque es ilegal para menores, pero sin embargo se vende ahí a la libre o tienen un amigo que tiene 18 años y va y lo compra y se los da a ellos. Hay vapeadores con nicotina y hay vapeadores que solamente se utilizan con aceites que saben a fresa o huelen a fresa o a frutas o a uva. Y a veces los papás dicen, pero no está consumiendo nicotina, nada más lo que tiene es un saborizante. Los vapeadores son igual de dañinos. ¿Por qué? Porque, bueno, primero empezaron como una opción para dejar de fumar. Pero como todo invento, ¿verdad? Hasta dentro de los años, cuando pasan los años, van viendo si realmente era algo beneficioso o era algo perjudicial. Ahora, después de muchísimos años de haberse creado los vapeadores, empezaron a darse cuenta que es perjudicial. ¿Por qué? Porque aunque yo no le ponga nicotina y resulta que yo vapeo, pero me compro un liquidito nada más que sabe a fresa, ¿qué tiene de malo eso? Resulta que ese líquido es un aceite. Ese sabor o ese olor es un aceite. Y ese aceite está hecho con glicol. Y cuando se calienta, ese vapor entra a los pulmones, alguno uno lo expulsa, ¿verdad? Cuando bota el humo, pero otros se quedan lo que se queda en los pulmones lo que hace es que se enfría. Cuando ese vapor que se quedó en los pulmones se enfría, se está haciendo como una masa chiclosa. ¿Por qué? Porque son residuos de ese glicol. Y entonces eso es lo que se está quedando pegado en los pulmones. Empiezan a darse cuenta porque empezaron a entrar un montón de muchachos entre los 20 y los 32 años a los hospitales con neumonía, con pulmonía, con un montón de enfermedades respiratorias y cuando empiezan a investigar y a preguntarles si consumían alguna droga, todos en común tenían que vapear. Entonces ahí es donde se enciende una alerta y empiezan a estudiar los componentes de los vapeadores y cómo empiezan a darse cuenta que esos glicoles se quedan adheridos a los pulmones también. Entonces, aunque no tengan nicotina, igual son perjudiciales. Ahí tenemos también en una imagen de un bong ese rojo es una forma de consumo también, a veces se puede hacer solo o a veces se puede hacer acompañado, ¿verdad? Entonces reúnen un grupo de chicos, ahí echan la sustancia, se calienta y empiezan a jalar el vapor y se van pasando el bomb de uno a otro chico. La de abajo es una picadora. ¿Saben qué es una picadora? Esa gris que parece como un tajador. Sí, Yo La, pi- no, bueno, la picadora es un aparatito donde se echa la marihuana. Y la marihuana viene con basurilla, viene con semillas, entonces la picadora lo que hace es dar vuelta y triturar la marihuana bien para poder ser enrolada. Y todos los residuos, lo que queda, lo que no sirve, por así decirlo, es desechado. Pero la picadora lo que hace es triturar la marihuana, ¿verdad? Entonces, decía una mamá un día, bueno, yo tuve eso en el cuarto de mi hijo, lo vi por mucho tiempo y yo pensé que era un tajador. Yo no, la malicia no me dio a mí para coger ese aparato y ver qué era, y yo vi eso ahí. Entonces, a veces como papás pecamos de inocentes, ¿verdad? A veces hay artefactos o cosas que
Los vemos y decimos, qué raro, ¿qué será eso? Pero no tenemos esa malicia para investigar un poco. Están las famosas galetas. Las galetas, vamos a ver cómo estoy de tiempo, ay santo. Las galetas son, bueno, el término viene de la cárcel. Cuando llegaban los de seguridad a requisar a los privados de libertad, entonces ellos decían, engalétese eso por ahí, ¿verdad? Guárdese eso, guárdese esa droga por ahí, entonces le decían, engalétese eso, esconda eso. Entonces de ahí surge el término galetas, y las galetas son como esa lata de Heineken que hay ahí. Eso se vende en diferentes lugares donde venden cosas para fumar y artefactos de consumo. Todo, ¿verdad? Dentro de la ley, ¿verdad? Que es para tabaco y demás. La galeta, como ustedes ven, tiene un orificio ahí. Ahí pueden esconder cualquiera de las sustancias, se le pone una tapa, pueden tener eso ahí en el cuarto y muchas veces es hasta una botella de Coca-Cola. ¿Verdad? Una mamá decía, bueno, y yo estaba limpiando, resulta que yo veo una botella de Coca-Cola ahí, ¿verdad? Hasta con el líquido. Y yo dije, seguramente alguien se la regaló y la tiene de recuerdo porque ahí la tuvo por meses. Estoy barriendo, golpeo la mesa y la botella se cae y se abre. Entonces resulta que la parte de arriba de la botella tenía un líquido oscuro como Coca-Cola, pero tenía una rosca. Abajo era hueco y arriba tenía líquido, ¿verdad? Para engañar. Entonces ahí se da cuenta que tenía todo un arsenal, ¿verdad? Metido en esa Coca-Cola. Si ustedes ven ahí, hay botellas, latas de Pepsi, botellas de estas papas Pringles. Hay un montón de galetas que ustedes podrían encontrar tal vez en alguno de los cuartos de los chicos, esperemos que no, pero que están pasando desapercibidos. Ahí puse un telefonito un poquito viejo, ¿verdad? Eso es para eh, hacer ver que muchos de en los colegios les han encontrado, ahora que los celulares tienen estos estuches, pues yo le quito el estuche, meto ahí una bolsita de cocaína o meto una bolsita de marihuana, le pongo el estuche y ando eso conmigo. Nos decían, bueno, han llegado los perros se ponen inquietos, pero cuando se acercan a los bultos no hay nada. Y no hay nada porque los chicos tienen el teléfono en la mano y tal vez se corrieron del bulto y hasta que el, el perro llega y se acerca a ellos, eh, de ahí no los pueden empezar a requisar, ¿verdad? Tocar todos y muchas veces han pasado situaciones donde el consumo lo tienen ahí en el celular y pasan desapercibidos. En los tenis, les quitan no la suela, ¿cómo se llama? La plantilla del zapato, meten ahí las sustancias, le ponen la plantilla del zapato y usted puede tener los zapatos a la par suya que usted no se está dando cuenta. Eh, Estas otras galetas que son como un libro, donde ven que están llenas de pastillas, esa es una galeta. Eso fue diseñado para que usted guarde plata, para que usted guarde joyas, ¿verdad? Pero también lo usan para guardar las sustancias. Y el que no tiene plata para comprar un libro de estos, pues se hace su propio libro. Si ven este libro de arriba, lo que tiene es una bolsita como esa Ziploc y le pegaron cinta. Nosotros tuvimos el caso de un muchacho que todo el mundo le decía a la señora de que él vendía en el colegio, ella se peleó en el colegio con los profesores porque jamás el hijo hacía algo de eso, se peleó con un vecino porque todo el mundo le decía, lo vimos vendiendo y ella decía, yo le revisé el cuarto, le revisé la ropa, le revisé todo y él no tiene nada, le están levantando un falso. Ella va al IAFA y el doctor le dijo, ¿usted ha revisado en su casa hay bibliotecas, hay lugares donde puede haber guardado eso? Y se va y cuando llama dice, tengo un búnker en la biblioteca de mi casa. Tenía todo metido entre los libros, como está esa imagen o parecido, ¿verdad? Tenía las bolsitas de los diferentes tipos de drogas, ¿verdad? De sustancias, lo tenía ahí metido
y tenía toda una biblioteca. Entonces, como la biblioteca estaba en una sala de televisión, pues de la mamá revisaba y revisaba el cuarto y nunca se imaginó que iba a tener ese montón de cosas ahí. Ella decía, estoy hasta asustada. Si a mí llegan y me hacen un operativo, a mí me llevan presa, porque hay cualquier cantidad metida en esos libros, ¿verdad? Entonces ya ahí todavía se complica porque no es solamente una cuestión de consumo, sino también de venta. En la parte física, ¿verdad? También disminución de peso, pérdida de apetito. Si es consumo de cocaína, de crack, de estos que son estimulantes, va a perder el apetito. Si es consumo de marihuana, pues más bien hay un aumento de apetito. Empiezan a caminar con torpeza, con lentitud, hablan mal, otros lo hablan muy rápido, muy explosivo, depende de lo que estén consumiendo. Una tos, que empiezan con tos y son meses de estar con tos, se tomaron todos los jarabes habidos y por haber y no hay forma de que se les quite la tos. Bueno, eso me podría estar diciendo algo. Ver las pupilas dilatadas o los ojos rojos, enrojecimiento de la cara o la nariz cuando consumen cocaína y andan con esa nariz y jalan para un lado y jalan para el otro. ¿Y qué es esa moquera? Y que ahí no es la alergia al polvo, es la alergia a los ácaros o es la alergia a la humedad. No, podría ser consumo de cocaína. Esa rinitis constante que no se les quita por más medicamentos, por más lo que sea, podría estarme diciendo algo. Se ven a veces como enfermos, como pálidos, hay resequedad en la piel, cambios en su color o manchas, también en la piel, ojeras pronunciadas, manchas en las uñas, buenos dedos, la uña meñique más larga, también a veces es para el consumo, ¿verdad? No digo que todos tengan el mismo patrón, ¿verdad? Algunos presentan unas cosas, otros pueden presentar otras. Malos olores en el cuerpo, ¿verdad? Donde expulsan por medio del sudor lo que están consumiendo. Puede ser en la ropa también, en el ambiente donde están. Presentan episodios de gastritis, de vómito, de diarreas, pinchazos en la piel o heridas superficiales en manos y brazos, infecciones respiratorias, ¿verdad? Qué raro, ya lo he llevado tantas veces al doctor y este muchacho siempre está enfermo, siempre tiene algo pulmonar, siempre tiene una tos. Bueno, ahí algo podría estar diciendo. En la parte interpersonal empiezan a tener conflictos con los compañeros en el colegio porque están muy irritados, no toleran nada, empiezan a haber endeudamientos frecuentes, ¿verdad? Que le debo a fulanito que necesito que me preste plata porque es que tengo que llevar unas copias al colegio y resulta que en el colegio no tenía que llevar nada. Conflictos en la casa, se pelea por todo, está irritable, que no tolera que le pongan reglas, no tolera que lo cuestionen ni que lo vigilen. Empieza a vender las cosas personales y otros hasta sustraen electrodomésticos o artículos del hogar. Empiezan a tener un nuevo grupo de amigos. Una mamá decía, él antes andaba con los de la plaza, jugaba a fútbol en la plaza y ahora está en la plaza, pero en la esquina, ahí perdiendo el tiempo con otros amigos que ya no le gusta ni jugar fútbol. Abandona las actividades que antes le interesaban. Hay aumento de ocio, por eso les decíamos que es importantísimo que estén ocupados, metidos en cuanta cosa puedan. Ausencia prolongada sin comunicarse, no sabe uno dónde está, qué se hicieron, no se comunican, no saben con quién andan. Cambios en los lugares frecuentados, tendencia a ocultar información, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante. No es que porque un adolescente esté retador o que un adolescente coma mucho, ya está consumiendo. No, tienen que haber varios indicadores que a mí me digan, bueno, tiene esto en la parte de pensamiento. Tiene esto y esto en la parte física. Yo estoy viendo esto y esto en la parte de relaciones sociales. O sea, hay cambios muy notorios. No es solo una cosita. Porque a mí una mamá me decía, ¿cómo hago para identificar si está consumiendo a que es un adolescente normal? Que se enoja por todo, que se irrita, que no duerme bien, que lo reta a uno. Bueno, hay muchos indicadores. No es un comportamiento normal de un adolescente regular, ¿verdad?
Ya yo estoy viendo que falta al colegio, que tiene bajo rendimiento académico, eh, no duerme bien, se salta las reglas. O sea, hay muchos indicadores que me dicen que algo no está bien. ¿Por qué ponerle tanta atención como les mencioné anteriormente? Bueno, porque la adolescencia es una etapa fundamental en el desarrollo del ser humano. Aquí se determinan muchas cosas. Empiezan a reorganizarse las estructuras de aprendizaje y personalidad. Aquí yo voy viendo, bueno, si voy a hacer de una forma o voy a hacer de otra. Entonces hay que irlos encaminando muy bien. Se generan comportamientos, ¿verdad?, que van a enfrentarlos o a afrontar las demandas de la vida y adaptarse. Y si ellos no logran adaptarse, ¿verdad?, y no pueden con esas demandas, ¿verdad? Como cuando tienen presión de grupo, entonces aquí es también muy importante ponerle atención a eso. ¿Y por qué es tan importante también? Bueno, porque el cerebro termina de desarrollarse entre los 21 y 25. Creemos que un cerebro se está desarrollando mientras está en el vientre de la madre y que cuando ya nace el chico ya está totalmente desarrollado, ¿no? Vamos desarrollándonos, ¿verdad? Y todos los adolescentes y todos los niños van a ir desarrollando su cerebro y hasta la edad de 21 o 25 años se dice que es hasta cuando ya se puede decir que todas las estructuras del cerebro están totalmente ya desarrolladas, están completas. Por eso es que en Estados Unidos la ley dice que no se puede tomar antes de los 21 años, porque eso está basado en una investigación que hay sobre las estructuras del cerebro, ¿verdad? Entonces, si un chico empieza a consumir muy joven, va a tener afectaciones a nivel de su cerebro. Si va a tener, por ejemplo, un 100% en su memoria, puede ser que con el consumo llegue a un, no sé, un 80, por decir un número. No es que así pasa, ¿verdad? Pero por decir un número, va a llegar al 80% en su memoria. Si va a tener un nivel de aprendizaje del 99%, puede ser que llegue al 75%, depende de lo que consuma, cuánto consuma, ¿verdad? Y desde qué edad consuma, pues se van a ver afectadas todas las estructuras del cerebro. Aparte de que entre más temprano consuman, hay más probabilidad de desarrollar una dependencia. No es lo mismo un muchacho de 22 años que empiece a consumir que un muchacho de 14, 13 años, ¿verdad? La afectación y la probabilidad de una dependencia y de las afectaciones a nivel de cerebro y de órganos va a ser todavía mayor que alguien que lo haga más tarde. Las sustancias psicoactivas modifican el cerebro, ¿verdad? Como les decía, hay más probabilidad que cause una adicción y por otros problemas graves si empiezan a consumir muy temprano. Hay mayor riesgo de experimentar o sufrir intoxicaciones, ¿verdad? Porque como les decía, ellos no miden el peligro, la percepción de riesgo es muy baja, entonces a veces experimentan o consumen con lo que sea. Hay más probabilidad del policonsumo de los atracones. ¿Qué es el policonsumo? Probar diferentes drogas, ¿verdad? Diferentes sustancias psicoactivas. Y el día que probé o el día que me dieron permiso para ir a una fiesta, me tomé y me fumé todo lo que pude y ahí es donde llamamos los atracones. Hay una diferencia importante entre hombres y mujeres. Siempre consumen más los hombres, pero el aumento de las mujeres ha ido subiendo, ¿verdad? Ahora son más las mujeres que consumían hace unos 3, 4 años, ¿verdad? Atrás. Motivos de por qué consumen. Tener amigos consumidores y presión de grupo, como les decía, no es solamente la casa. Eso influye mucho en la etapa de ellos. Los amigos es lo más importante que les puede pasar en la vida, ¿verdad? Son más importantes que hasta la misma familia. La depresión y la ansiedad tienden a no poder manejar estas emociones. Entonces, es una forma de cómo escapar o cómo lidiar con todo esto que les está pasando. La revolución de sentimientos, de emociones y sentimientos que tienen. Hoy estoy feliz, mañana estoy triste, en la mañana me levanté muy contenta, pero ya en la tarde estoy muy triste. Esos cambios tan drásticos es digamos, un riesgo que tienen que enfrentar los adolescentes, ¿verdad? Entonces los llevan
a muchos de ellos al consumo para lidiar con estos cambios tan abruptos. Acceso y venta al barrio, ¿verdad? En todo lado hay, en cada esquina, cualquiera me puede ofrecer. Padres ausentes o problemas familiares, que esa es una de las razones, no todas, no todos los muchachos que están en consumo tienen padres ausentes o tienen problemas familiares. Y como hablábamos, la aceptación y la autoafirmación, si yo no me siento una persona valiosa, si yo no me siento que yo puedo, que no me importa lo que digan los demás, que no me importa si no me aceptan, yo estoy primero, es muy probable que termine complaciendo a todos los demás. ¿Qué debo hacer si mi hijo consume sustancias? Bueno, aquí que una mamá que dice que ha pasado por ese proceso. Muchas veces uno cuando se da cuenta que un familiar, principalmente un hijo, está en consumo, eso es como un balde de agua fría, ¿verdad? El otro día también en un colegio, a un papá le dijeron, bueno, este chico está consumiendo marihuana. El papá dijo, no, él no está consumiendo, se le va a hacer una referencia al IAFA y él dijo, no, yo no lo voy a llevar al IAFA porque yo estoy seguro que mi hijo no consume. Él ha tenido buenos valores, ha tenido un buen ejemplo en la casa y mi hijo no. Entonces, ustedes ven aquí hay una prueba. Esta prueba, la imagen de esa prueba se llama Actúa. Esa es una prueba casera. Se puede comprar en cualquier farmacia, como se van a comprar las pruebas de embarazo. Así uno pide, cuesta más o menos como entre 9 y 10 mil colones. Entonces el papá dijo, bueno, voy a hacerle esa prueba. La orientadora le dijo, hay una prueba que puede ir a comprar y se la hace. Y el señor dijo, voy a hacérsela aquí en el colegio, voy a irla a traer. Le hicieron la prueba en el colegio y salió positivo. ¿Verdad? Ese papá dice la orientadora que lloraba, que le bajaban las lágrimas porque no podía creer que su hijo estuviera en consumo. Entonces, muchas veces como papás estamos con sentimientos de temor de qué va a pasar, porque lo primero que uno se imagina es, muchos papás dicen, yo lo primero que me imagino es ver a mi hijo tirado en un cartón en San José, ¿verdad? No todos los consumos llegan a ese nivel, pero de ahí, hay que poner mucho de su parte, hay que atacar el problema inmediatamente, ¿verdad? Pero siempre tenemos eh, como una visión muy catastrófica, ¿verdad? Puede ser que ese chico estuviera apenas experimentando o está apenas empezando y bueno, ya nosotros no lo imaginamos en un cartón, ¿verdad? Pero es muy normal sentir ese tipo de cosas, a veces vergüenza, a veces ansiedad, tristeza, negación, la culpa de qué fue lo que hice mal, en qué me equivoqué, ¿verdad? Entonces, también como papás tenemos que revisar todas esas cosas. A veces es el enojo, ¿verdad? Yo que tanto le di, yo que tanto me he esforzado, eh, como esa decepción, ¿verdad? Todo lo que yo he dado para que me pague de esta forma. Pero bueno, hay que tomar acciones frente al consumo, motivarlo a que salga de esa situación, buscar orientación de personas de confianza o que trabajen esta problemática, ¿verdad? No todas las personas están capacitadas para trabajar en consumo. A veces me acuerdo de una mamá que me dijo, yo la llevé donde la psicóloga y la psicóloga me recomendó que lo encerrara, que no lo dejara salir, ¿verdad? Bueno, de todo hay en la viña del Señor y no voy a hablar mal de ningún profesional, pero en cuestión de adicciones hay que tener una preparación todavía mayor, ¿verdad? O diferente. Cada quien tiene como su campo de especialidad. Es como que a mí me manden a trabajar con necesidades educativas, ¿verdad? Pues yo tengo conocimiento básico, pero no es mi especialidad. Entonces hay que buscar muy bien la orientación de quién nos puede ayudar con esto. Por supuesto que para una orientación siempre en la clínica, siempre con la orientadora del colegio, eh, hasta con el sacerdote, pero para la orientación. Ya para la atención y el tratamiento, sí es mejor buscar personas especializadas. Tratar de transmitir, aunque uno esté muy triste, aunque uno esté muy dolido, aunque uno esté muy decepcionado, es importante transmitirles motivación, empatía, afecto, porque nada hago yo con culparlos, con juzgarlos, con agarrarlos a palos,
porque aunque yo lo agarre con el palo de escoba y se lo reviente en la espalda, eso no va a cambiar la historia, no va a cambiar lo que está pasando en ese momento. Más bien tengo que averiguarme qué está consumiendo, desde cuándo consume, qué cantidad consume y principalmente qué lo llevó a consumir. Necesito saber eso para ver el fondo de todo esto. Y si no, pues empezar el tratamiento, ¿verdad? Lo antes posible. Independientemente si consume o no, lo importante es apoyar el proceso, ¿verdad? Bueno, en el caso del consumo, apoyar el proceso buscando opciones para ocupar el tiempo libre. Aunque un chico no esté consumiendo, es importante buscar momentos donde esté ocupado, ¿verdad? Que no tenga ocio. Es importante normalizar horarios hasta de descanso. Ellos a veces pueden ser que hasta ni duerman por estar pegados al celular. Bueno, no hay que, hay que ir poniendo normas, hay que ir poniendo límites, ¿verdad? No dejar tan a la libre, que ya son grandes. Ah, bueno, ahí se acostó. O confiar, ¿verdad? Se acostó y resulta que la prima lo vio en línea y ahora ocultan hasta las líneas, ¿verdad? Lo vio en línea a las 3 de la mañana y yo dormida ni me di cuenta. Ahora le quitan hasta lo de en línea. Entonces, bueno, ¿cómo hago yo para monitorear ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, puede ser que yo diga, bueno, ya se va a dormir a las 10 de la noche, denme el celular, mañana se lo doy en la mañana, ¿verdad? Para evitar ese tipo de cosas. Valorar si quiere apoyo farmacológico en el caso de estar consumiendo primero una alimentación balanceada. Ordenar todos aquellos aspectos que se descuidaron a causa del consumo. Bueno, ya tengo este problema, ya ahora hay que ver, bueno, tal vez no tenía tales límites, voy a ponerlos, nos quedan 2 minutos. Voy a poner tales límites, vamos a cambiar esta forma, vamos a poner estas nuevas reglas. Ahora va a comer no solo comida chatarra, ahora va a empezar a alimentarse bien. Entonces, ir acomodando todo eso que tal vez se desordenó y que no nos dimos cuenta, y irlo ordenando para un mejor abordaje, no solamente que vayan a las citas en el IAFA o con cualquier especialista, sino qué cosas puedo ir haciendo yo desde mi casa para ir ordenando y apoyando el proceso terapéutico. Valorar si se requiere un apoyo farmacológico. A veces dicen, ay, no, yo no le quiero dar pastillas porque eso es otra droga. Bueno, si yo llegara y les dijera a ustedes, bueno, de ahora en adelante ustedes solo van a comer lechuga y van a tomar agua. De aquí en adelante ya no van a volver a probar carne, ni postres, ni panes, ni nada. Solo agua y lechuga. Posiblemente ustedes en 2 días estén totalmente descompensados. Así pasa con las personas en consumo. Ya ese cuerpo está habituado al consumo y de pronto le quité la droga y pretendo que esté bien. A veces necesitan algún apoyo farmacológico para la ansiedad, para el síndrome de abstinencia, para que puedan dormir y se le va quitando la dosis poco a poco. Pero yo a veces de golpe quiero, está consumiendo, quítele todo, de golpe. Claro que ese cuerpo se va a descompensar, ese cerebro se va a descompensar. Entonces, un médico valora si el nivel de consumo que tiene requiere de un apoyo farmacológico o no, ¿verdad? Entonces, es importante tomar esas cosas en cuenta y ser abiertos en ese sentido. ¿Qué haría yo si en este momento me quitan todos los alimentos? Me voy a descompensar. Igual pasa con ellos porque ya están habituados a una sustancia y de pronto se la quitan del todo, entonces ese cuerpo va a sufrir todavía más, ¿verdad? Entonces podemos quitarlo, pero le compensamos con algo que duerma, algo que le ayude a pasar un poco más tranquilo y se va reduciendo con el tiempo. Recomendaciones finales: esté o no esté consumiendo, mantenerse involucrado en el desarrollo de sus hijos, tratar de tener una buena relación, que muestre interés por sus cosas, estar pendiente de ellos, ser un buen modelo a seguir, ¿verdad? El comportamiento que uno tenga es el mejor
Ejemplo, yo no le voy a decir a mi hijo no fume y no pruebe drogas y resulta que yo llego de vez en cuando borracha a la casa, ¿verdad? Entonces, tengo que dar un muy buen ejemplo. No es que, bueno, voy a satanizar y yo no me voy a poder tomar ni un vino. Bueno, explicarles a ellos que yo puedo tomarme un vino. Soy adulta y no estoy teniendo problema con la sustancia, pero si pudiera evitarlo, mucho mejor. Eh, Presentarse con los amigos, conocer los amigos. De a veces estamos muy cansados y no queremos ni tener gente en la casa, pero es mejor que su hijo esté en su casa con sus amigos. Así usted escucha cómo hablan, quiénes son, cuál es el pensamiento que tienen. A que su hijo vaya a otras casas, usted no sabe cómo es el ambiente de esas casas, qué costumbres tienen, qué están haciendo, si les permiten una cosa u otra. Muchos papás dicen, yo prefiero que se tome una cerveza aquí a la par mía que se la tome en la calle. Primero, estamos incumpliendo con la ley porque un menor no debe de probar ninguna sustancia. Segundo, estamos afectando su cerebro. Yo estoy promoviendo que haya una afectación en el cerebro de mi hijo porque no se ha terminado de desarrollar. Y segundo, ¿quién le garantiza que si usted ya le dio permiso de que se tome algo con usted en la casa, él va a decir, me dieron permiso en la casa, mi papá es muy abierto, tengo puerta abierta como los toros, cuando les abren la puerta que salen corriendo a todo lado y tengo acceso a todo, porque ya me dieron permiso. Sí, mi papá hasta me dejó tomar cerveza. Hemos escuchado en el día. Yo empecé a consumir porque como a mi papá me dio cerveza, ya tenía permiso, entonces yo empecé a probar todo lo demás. Entonces hay que tener cuidado con eso. Establecer reglas claras, que eso puede incluir lo que ustedes quieran, por ejemplo, no viajar en carros con muchachos que hayan estado con consumo de drogas o no consumir alcohol antes de los 18. Ustedes tienen que poner las reglas, a veces nos puede parecer muy tontas, es que no, ahora todos consumen. Bueno, yo pongo mis reglas en mi casa, que si ellos lo hacen por fuera, ya es otra historia, pero las reglas que yo tengo en la casa se cumplen. Sepan lo que está haciendo su hijo, como les decía, sepan dónde están, con quién andan, a qué horas van a llegar, si alguien los va a recoger, preferiblemente que hagan hasta una fiesta en la casa o estén ahí para que usted tenga supervisión. Alimente las actividades saludables, pasatiempos, los clubes, los deportes, todas las actividades que sean de beneficio. Y termino con esto para ya no quitarles más tiempo.
El video es mucho más largo, ¿verdad? Ahí ven donde va creciendo el muchacho, donde los amigos se van haciendo profesionales y él se va quedando estancado, hasta sale con la misma ropilla, solo que ya la camisa es una miniseta, ¿verdad? Porque como que él creció, pero el niño no crece. Los papás lo encierran, clavan puertas, clavan ventanas, él se escapa por la chimenea, busca la forma de cómo consumir y ahí va desgastando y desgastando a la familia. Si ustedes ven, estos parecen ser padres responsables, lo fueron a dejar a la escuela, se ven amorosos, estaban preocupados, esperándolo a que llegara a la escuela. Pero eso, hay una realidad y es que en la calle hay un montón de gavilanes. Como ustedes vieron, ese gavilán que salió y atrapó ese pajarito, así hay gavilanes esperando para atrapar a los hijos de ustedes, ¿verdad? Y engancharlos en el consumo. Entonces hay que estar muy atentos, muy vigilantes, eh, porque de lo cierto es que ahí está el peligro en todo lado, el riesgo, y a veces es como un monstruo, ¿verdad? eh, del que nosotros tenemos que estar viendo a ver por dónde tratamos de que no agarren nuestros hijos. Entonces, bueno, esto sería todo de mi parte. Me gustaría tal vez que unas dos o tres me dijeran qué se llevan de la sesión o qué les llamó la atención o qué creen que hasta se debería de mejorar. No sé lo que ustedes quieran decir. Muchas gracias, porque hay cosas que uno realmente, de verdad, está como perdido en el espacio. Ese tema del olor corporal, ya entendí muchas cosas, porque era un olor muy peculiar y yo decía, qué raro, qué raro. Y de verdad que muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra persona que quisiera dar un poquito de retroalimentación de cómo estuvo la sesión de hoy? Yo, Jackie. Ay, Andrea. Claro. Ujú. Muchísimas gracias, de verdad, muy, la forma de explicar tan pausada, o sea, a mí me tenía súper entretenida. De verdad que muchísimas gracias por todo lo que nos enseñó. A veces nosotros creemos que ellos no van a caer nunca, a que a nosotros no nos va a pasar. Y en realidad el bombazo no lo podemos llevar en cualquier momento y creo que es un tema muy importante para prepararnos, para estar atentos. Todas esas fotografías que nos dio, yo le tomé pantallazos porque ahora seguro voy a ir como el detective a gaveteros, a armarios, todo, a estar revisando, y muchísimas gracias, de verdad, estuvo muy bonito hoy. Con mucho gusto. Esa es la idea, ¿verdad? No que ustedes se vuelvan locas, ¿verdad? Revisando y buscando y todo, sino estar más alertas y saber que muchas veces saben más ellos que nosotros sobre las sustancias. Es importante que tal vez si alguna sabe manejar internet y si no, le piden ayuda a alguien, de que se metan y solo pongan cómo consumir tal cosa para que ustedes vean la cantidad de información que hay y información que no es científica, ¿verdad? Información que incita mucho al consumo. Ellos saben mucho, están expuestos constantemente y principalmente eso, no pensar que eso nunca nos va a pasar o que mis hijos jamás van a hacer eso, ¿verdad? Porque de ahí pueden ser buenos muchachos, pero también el ser adolescente es muy duro ahora. Yo siempre les digo a ellos, chicos, ustedes tienen que estar muy bien plantados porque ser adolescente es muy duro en este momento. Es mucha la presión, es mucho el bullying, es mucha la burla que se les hace constantemente si son diferentes al resto, ¿verdad? Entonces también apoyarlos mucho, darles la confianza. Si ellos llegan a contarles algo, no caer uno en, ay, ve, yo les he dicho, vea que esto, mire que lo otro. No, por más feo que sea algo que nos están contando y que no nos parece, mantener la calma. ¿Por qué? Porque tengo que tratar de que ellos sientan la confianza de contarnos y no decir, ay, fui a contarle algo y se enojó tanto que mejor ya nunca más le vuelvo a contar nada. Tratar de ganarnos esa confianza. Entonces, les deseo que tengan una feliz Navidad, unas bonitas fiestas y que todo en sus familias marche muy bien.
Un abrazo de verdad y espero que hayan aprendido algo. Muchas gracias, Jackie, muchas gracias, de verdad, muy bonito. Gracias. Muchas gracias. Como habíamos hablado, ¿verdad, papás y mamás en otras sesiones, con respecto a la importancia de generar ese vínculo, respecto a la importancia de que yo no puedo alegar desconocimiento de las cosas, y Jackie nos lo volvió como a retomar el día de hoy, ¿verdad? Si yo no conozco sobre esta sustancia, pues investigo, ¿verdad? Porque no puedo decir nada más, a mí esto no me gusta y lo voy a dejar hacia un lado. Entonces, también la confianza, el poder que este adolescente se acerque a nosotros a tener dudas, a que no vaya a ser juzgado, sino que vaya a ser apoyado, es de las cosas más importantes. Jackie, como siempre, un gusto tenerte aquí en las sesiones. Siempre salimos con muchísimos aprendizajes. Agradecida muchísimo siempre con el apoyo que IAFA nos da en las sesiones de Conectando con mi adolescente. Y bueno, de parte mía, estaríamos cerrando la sesión de hoy. Nos veríamos, la próxima semana, igual a la 1:30 de la tarde. Vamos a trabajar con el compañero de Fuerza Pública, la Ley Penal Juvenil. Entonces, invitadísimas, invitadísimos. Hoy tuvimos un poquito más de personas, tuvimos un poquito más de quórum, estoy muy contenta. Entonces, recordemos, invitadísimas para la próxima sesión. Va a estar el compañero Anthony Jiménez de Fuerza Pública. Él, bueno, Jackie también lo conoce, ¿verdad? Con él hemos interactuado en otros espacios. Es una persona Muy sumamente bueno. accesible, muy bueno, trabaja muy bien este tema y se pueden evacuar, así como hoy con Jackie, todas las dudas principales con respecto a estas temáticas. Entonces, nos estaríamos viendo, no, la próxima semana. Que pasen muy buenas tardes, que me les vaya muy bien. Hasta Gracias, luego. Jackie. Está muy bien. Hasta Hasta luego. luego, Entonces, Hasta muchísimas luego. gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Todo gusto.